tenerlos aquí. Ya los he presentado, estamos con Jaime Rosenberg del diario La Nación, con Mauricio Conti, de Cadena 3, que a él no es tan amigo, lo conocí el otro día en una conferencia de prensa en Casa Rosada y me pareció un tipo tan piola y tan... Bueno, muchas gracias. Guillermo Kelmer de Clarín, muchísimas gracias. Y aquí un colega, el secretario de redacción de la agencia Telam. Así es. Pero Fernando Suárez. Damián Juárez, cualquier cosa. Bueno, un gusto también conocerte. Gracias. Realmente, bueno, no sé si pudieron escuchar porque acá el estudio es tan grande que mucho no se escucha, pero el tema es la grieta. Digamos, también hay otra cosa que quiero decir. Vos estuviste hace poquito con el presidente en Nueva York. En Nueva York, en la gira para buscar inversiones que hizo el presidente la semana pasada no, la anterior, hace 10 días. ¿Cómo estaba el presidente ahí? Y lo vi muy bien, lo vi muy tranquilo, muy seguro, disfrutando todavía del triunfo electoral. Claro. Y recibiendo lo que siempre recibe cuando sale el presidente afuera. Es un presidente que es aplaudido por los empresarios de afuera, por los políticos de afuera, por, digamos, la opinión pública. Sí, digamos, ocurren algunas cosas que no ocurren acá adentro, donde no hay unanimidad, donde por supuesto hay críticas, pero afuera hay como una visión de la Argentina muy diferente y bueno, hay un contraste, ¿no? Hay un contraste con lo que pasa afuera. Exacto. Y esto que dice Hernández, que finalmente hay un montón de... Con Hernán hablamos de la Expo 2023. Sí. Pero la cantidad digamos, de congresos importantísimos, bueno, ni que decir el G20, seguro, la OCDE, que se están, digamos, realizando, el respaldo que tiene realmente la Argentina en este momento es descomunal. Sobre todo, Silvia, por el contraste con el gobierno anterior. Lo que hacen afuera es pensar cómo era la relación con el kirchnerismo, sobre todo en la última etapa de Cristina, y cómo es ahora, digamos, la Argentina, con reglas de juego, con cambios en materia económica, con una apertura al mundo, y bueno, eso lo valora mucho afuera. Y ahora con una crisis que seguramente el presidente ahí ni podía imaginar, ninguno podía imaginar este dolor enorme que estamos viviendo en la Argentina. ¿Ustedes cómo sienten, cualquiera, el que tenga ganas, o sea, sienten que hay una grieta entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, en este caso específico con la Armada? No. Yo creo que no. Mirá qué interesante. Mirá, vos sabés que la grieta se da en algunos estratos sociales, en algunos sectores, o de empresarios, o de los políticos, o de los dirigentes políticos y sociales. La mayoría de los argentinos, y por lo que nosotros vemos y trabajamos en la calle, en el caso mío, lo que me toca de Cadena 3 Argentina, lo veo como algo muy simple. El trabajador tiene que trabajar, el periodista tiene que hacer periodismo, el almacenero atender su almacén, el remisero atender su remis. La grieta en ese tracto pero en relación a las Fuerzas Armadas. Con relación a las Fuerzas Armadas. Y algo que decía recién el amigo Jaime Rosenfeld. Mirá vos, esto tal vez puesto en otro cuadro político, con otro gobierno, si hoy aceptaría la República Argentina el apoyo de al menos 8 a 10 países para buscar el submarino. ¿Qué se diría en otra situación, a través de Cancillería, de las embajadas, ¿sí? Un barco, un buque, un avión de Estados Unidos colabora para encontrar a 44 argentinos que todavía están perdidos? Bueno, hay un debate menor, pero hay. Sí, se dice, ¿no? Me parece, por ejemplo, en redes sociales se habla de, no sé, la invasión del imperialismo. Sí, exagerando, ¿no? Me parece que no, volviendo a eso, la grieta, en este caso no hay lugar para grieta. Claro. Me parece, lo importante lo importante acá es encontrar el submarino y ver que, obviamente, que los 44 tripulantes estén con vida, ver qué pasó y después discutimos la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas y si la Marina se manejó bien, si defensa. Pero me parece que no hay lugar para vamos a discutir si tiene que venir Estados Unidos o no. La idea es encontrarlos, indudablemente es un tema mundial, porque no solo están viniendo, lo que está pasando a vienen escala periodistas, mundial. vino un equipo del Wall Street Journal a cubrir porque fue la tapa hoy del Wall Street Journal con una foto enorme de ahí en Comodoro Rivadavia. No, claramente me parece que no es momento para plantear ninguna grieta, creo que la gente tiene un respaldo de las Fuerzas Armadas, pero sí es momento de plantear, quizás cuando se solucione o se termine de definir la cuestión del submarino, cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, me parece que es un tema pendiente, la capacitación y el tipo de equipamiento. ¿Ves que es un tema pendiente? Me parece que sí, el tipo de equipamiento me parece que obviamente hoy es el submarino y las 44 personas que están ahí, obviamente,
pero la cuestión me parece que es un tema que después de Malvinas quedó pendiente, que Claro. es un tema de la democracia pendiente, que capacitación y sobre todo el nivel de equipamiento, me parece que se está tratando de recuperar en muchos aspectos con tecnología, mucha infraestructura que estaba obsoleta, y me parece que las Fuerzas Armadas en esa rediscusión de cómo mejora la infraestructura del país, bueno, también hay que preguntarse cuál es el equipamiento de las Fuerzas Yo estoy muy de acuerdo Armadas. con esto ¿no? que decís. Esto es un tema pendiente desde Malvinas, o sea, Sí. realmente es algo que no hemos podido encarar. O sea, bueno, realmente queremos Fuerzas Y Armadas, también, no también queremos. Silvia, bueno, vos como todos nosotros tenemos también la herencia de los 70, donde la Armada es masera, es astiz. Exactamente. Y bueno, entonces, como si es el símbolo de lo peor que nos pasó en la Argentina, bueno, todavía Es estamos difícil medio superar anclados, eso. estamos medio anclados Es que en es eso. difícil Totalmente, superarlo. totalmente. Y eso también se acentuó, Sí. como decía Jaime, en comparación con el gobierno anterior, algunas cosas como se percibe Argentina al exterior. Durante el gobierno anterior, claramente, las Fuerzas Armadas eran solamente represión. Digamos, se acentuó, me parece, demasiado eso, ¿no? Fue una parte de las Bueno, Fuerzas Armadas, ¿no? sucedió, Claramente. digamos, sistémicamente, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. fue un sistema que así lo hizo, se Claro. tomó esa decisión, es decir, no eran 3 o 4, No, digamos, obviamente, ¿no? pero después la otra pero claro, discusión después de- hay que decir, Claro. hay que Pasaron poner 40 ¿Cómo años. sigue? claro, ¿Cómo sigue? ¿cómo Claro. seguimos? Totalmente. ¿Cómo seguimos como argentinos? Vos que sos, tenés un cargo muy importante, número 3, sos en la redacción, número 2. No hay números, hay realmente un equipo de trabajo muy amplio. Bueno, pero estás en un medio público. ¿Cómo es esto, digamos, cómo se trabaja en la agencia TELAM? Es decir, ¿se reciben órdenes del gobierno? No, realmente no, te puedo asegurar que no. Que para nada, en absoluto, se trabaja con total tranquilidad y aparte siempre hay una concepción de que viene Macri y es macrista, viene Cristina y es kirchnerista. Hay improntas de los distintos gobiernos, obviamente, pero hay gran parte del personal de TELAM que está hace muchísimos años y es de lo más diverso, digamos, El periodista que es políticamente. kirchnerista o que vota a Cristina puede trabajar. Está trabajando perfectamente en la agencia, así como el que votó a Macri o el que votó socialismo. o ¿Hay votó- que votar a Macri en la agencia? Por Sí. supuesto, como hay, es un mini país la agencia, ¿no? Hay muchísimos periodistas, como en cualquier redacción del país, hay gente que votó cualquier opción política. Volviendo al diálogo que tenías con Hernán, con el ministro, Sí. me parece que sí lo que hubo en los últimos tiempos, y yo trabajé también en medios privados mucho tiempo, ¿Dónde trabajaste? Trabajé en Radio 10, en el Grupo Clarín trabajé 10 años. curiosa, Silvia, te va a Trabajé en la red, trabajé Soy en TN, periodista, te Exacto, pido sí. perdón. trabajé en Radio Mitre, trabajé en muchas radios, también en Radio del Plata. Me parece que más allá de... Para que te conozca también la gente y No, que vea... obviamente. Me parece que hubo empresarios de medios que basaron su estrategia de negocios, porque es una empresa periodística siempre, las empresas privadas, no ha sido una empresa pública, que tiene un subsidio obviamente estatal, basaron su estrategia de negocio claramente en recibir pauta del Estado, muchísimos medios que hoy están en problemas, y no desarrollaron ninguna estrategia comercial alternativa, porque la gente tiene que saber que la pauta estatal es una parte del anunciante que recibe el medio, pero basaron creo que casi el 105% de su estrategia Claro. en, bueno, cuando esa... Ahora, vos fíjate acá, además de, por supuesto, Sí. está Clarín, o sea, no Clarín, está un periodista que Periodista trabaja en Clarín, un periodista que trabaja en La Nación. Pero aquí también hay un periodista que trabaja en Cadena 3, que es un medio del interior, realmente absolutamente independiente como Clarín y Nación de la pauta oficial, porque es un medio importante, porque es Exitoso. un medio exitoso. Seguro. Sí, y a diferencia, yo estoy orgulloso de trabajar en Cadena 3. De otros medios, Cadena 3 cumple con los sueldos, no solamente con los periodistas, sino con todos, y tenemos casi un estudio, y en el caso, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, hay uno en Santa Fe, otro en Rosario, en cada lugar del país, y con corresponsales propios. Yo O sea, me acuerdo no que se la ley copia- de medios que votó el kirchnerismo, si se aplicaba, Cadena 3 la destruía. Bueno, empezó a destruirse, pero igualmente resistió Cadena 3 y sigue funcionando y se sigue escuchando no solamente en Buenos Aires a través de los amigos taxistas, sino Es en, increíble la cantidad sino de en el taxistas norte, que en el sur, en escuchan el este y en el Cadena oeste de la 3. República Argentina. Y mirá vos, yo escuchaba lo de la iniciativa privada, porque Cadena 3 es completamente privada,
se pagan los sueldos y tenemos completamente libertad de expresión. La libertad de expresión, lo que hay que defender es el periodismo, al periodista, y está en cada uno de nosotros. Silvia, nosotros como periodistas, y ya que dejamos los 20, los 25 años en el caso nuestro, sí, por muy supuesto, poco, en el caso poquito. con Jaime, que somos los mayores, Muy poquito, sí. mira, nosotros podemos contar lo que nos muestran, podemos transmitir las respuestas que nos dan. Ahora tenemos la obligación, y esto es lo que supera a las redes sociales el ser periodista, la obligación de narrar y contar, aparte de lo que nos muestran, los que nos cuentan, la verdad de lo que está pasando. Algo que me llama la atención, vos decías, la pauta oficial, de repente en algunos medios. Insisto, yo, y creo que no soy el único, me atraso en una declaración jurada, no presento un papel bien y me clausuran la cuenta bancaria, me llegan cartas, documentos de intimación. Alguien que evade 8.000 millones le pone una alfombra roja. Entonces digo, ¿dónde está, por ejemplo, Ricardo Echegaray? Yo digo, bueno, ¿es el mismo Ricardo Echegaray? Hoy lo llamaron a indagatoria. Bueno, pero que está trabajando en el Congreso de la Nación Argentina. Pero digo, ¿es el premio? Les quiero preguntar también como última pregunta, ¿ustedes sienten que la libertad de expresión en la Argentina peligra en este momento? ¿Piensan que un periodista que, por ejemplo, Víctor Hugo Morales o Roberto Navarro o, a ver, no sé, Iván Jadrowski, un periodista que yo realmente admiro, tienen razón en temer por su propia libertad de expresión? A mí me parece que hay que diferenciar entre los empresarios periodísticos y los trabajadores del llano, me da la impresión. Como nosotros, entre los que pueden elegir dónde trabajar y los que no pueden elegir dónde trabajar. Me parece que en este caso, bueno, hay algunos que son grandes popes que podrían, digamos, decidir o tienen esa autonomía y otros que no. Y creo que nuestra preocupación tiene que estar en los que no, los que no pueden decidir, digamos, y bueno, está bien, hay un lugar en C5N, no coincido ideológicamente, voy a laburar igual, o en Radio 10. Sí, o en Clarín o en Nación, ¿no? En Clarín o en Nación, aunque no coincida del otro lado, ¿no? Así que, pero me parece, bueno, en ese sentido me parece que no está digamos, en riesgo la libertad de expresión. Lo único que quería decir es que la grieta es complicada porque sirve para ganar elecciones, pero no sirve para unir al país en torno a determinados valores. Y me parece que eso lo tendría que haber aprendido el gobierno anterior y lo tiene que aprender este gobierno, porque se puede ganar una elección diciendo nosotros no somos Cristina, pero a partir del 2019 van a tener que ganar con otro discurso. Ojalá que se termine. ¿Lo ves y me parece que sí, que la sociedad le va a pedir también que no siga hablando de Cristina para atrás. No, a ver, ¿qué me vas a dar para adelante? Ya está, listo, la grieta ya está. Cristina, yo creo que se terminó. Vamos a ver. ¿Ustedes qué piensan? No, coincido con él y también vos sabés que hace unos días fue público, hubo en la entrega de premios a la radio un enfrentamiento, hay un intercambio, por un lado una palabra de Reinaldo Siete Case, que expresó preocupación, que es la misma que todos tenemos por los trabajadores que quedan en el camino a través de estos malos manejos empresarios, y después Alfredo Leco dijo, bueno, hay que nombrarles cuáles son. Y yo pensaba, y yo coincido un poco con los dos, ¿no? Hubo malos manejos empresarios y eso trae la consecuencia de que hay mucha gente cuya fuente de trabajo peligra. Claro. Las dos cosas están pasando. Y lo que más en lo personal me da bronca y siento, y son todos colegas y muchos conocidos, es que estos malos manejos empresarios, esto solo depender casi exclusivamente de la pauta estatal, deja un montón de colegas en el camino. Entonces las dos cosas pasaron y están pasando, ¿no? Con medios que están pugnando por sobrevivir porque fueron pauta dependiente estatal 100% y ahora no tienen como estrategia de salida. Tienen baja audiencia y ninguna, digamos, a la verdad. Claro, el caso de C5N también es atendible en el sentido de que, por ejemplo, muchas veces Víctor Hugo Morales le ganaba a Nelson Castro TN, digamos, eso también sucedía. Entonces, eran medios que se estaban viendo. Pero, bueno, tal vez no puede financiar sueldos tan altos como el que tiene, claro, pero el accionista Hugo. De ese medio en su momento contrató a Víctor Hugo Morales y ahora va a contratar a otra persona y yo creo que el nivel salarial va a ser por ahí inferior o similar al de Víctor Hugo, pero tomó una decisión en su momento de contratarlo y la decisión hoy de no contratarlo más. A mí me parece que va a ser bastante. Acá el problema sería
y es lo que me parece que uno tiene que estar muy atento, es si el gobierno pidió o fue un gesto hacia el gobierno. O sea, que ahí, por cierto, bueno, obviamente el gobierno dice que no, y obviamente Víctor Hugo, ¿qué va a decir? Víctor Hugo Dice también que tiene sí. su programa de radio en AM750, Claro. ¿no? Sí. No es que se ha quedado sin trabajo como otros colegas, sí, me parece. Guillermo, vos viviste ¿cómo estos años? ¿Hace cuánto que estás en Clarín? Hace 16 años. ¿Viviste la grieta mal? Sí, yo estaba, bueno, en ese entonces estaba en la sección ciudad, que era como una especie de isla, porque en realidad trabajamos mucho Claro. con lo que era el macrismo en ese momento en la ciudad. Sí lo vi de cerca, viví de cerca lo que sufrían mis compañeros de la sección política y mucha gente que estaba en la calle porque en un momento ser de Clarín era ser mala persona, digamos. Claro, ser exactamente mala persona. Y he conocido compañeros que, digamos, los insultaban y ese tipo de cosas. Me parece horrible lo que pasó en ese entonces. No debería volver a pasar. Vos recién decías lo de la grieta y comparto un poco lo de Jaime. Me parece que lo de la grieta hay que dejarlo atrás. Más que pensar en la grieta ante periodistas, tenemos que pensar cómo va a ser el periodismo de acá en adelante y en los próximos años. Recién hablamos con Jaime lo que está pasando en los medios gráficos. Hay una transformación enorme. Claro. Que más que Sí, pensar sí, sí. en de qué lado estás, hay que pensar de cómo darle información a gente que ya no consume la información como la consumía antes, ¿no? La verdad que esa es la situación en la que estamos. Miren, nosotros tenemos que terminar este interesantísimo debate. Nosotros siempre en este momento del programa pasamos un último WhatsApp. No lo quiero pasar, gente, les pido perdón. Simplemente les quiero decir, les quiero pasar la última información que me pasó la gente aquí de la producción, que reportes el tweet de Falkland Island dice que reportes de la Argentina, algo de lo que yo ya estuve diciendo aquí, hablan de que fue detectado un objeto en la profundidad a 300 kilómetros de la costa de Puerto Madryn. Es un objeto con 70 metros de profundidad. Permítanme decir que es bastante probable que sea el ARA San Juan y que en Comodoro Rivadavia hay alerta hospitalaria. Es de algún modo la información que yo tenía, así que, bueno, las próximas horas van a ser determinantes. Les agradezco mucho, colegas, realmente Gracias a vos. por venir aquí a Crónica TV, a Mercado Sin Pulgas, y nosotros aquí estaremos de nuevo el próximo martes a las 22. Gracias, muchas gracias. Una tristeza me parece todo este momento que estamos viviendo. Muchas gracias.